Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio en el que nosotros pretendemos ofrecer unas reflexiones que nos ayuden también a vivir este tiempo de pandemia de modo significativo. De tal manera que recogiendo nosotros los criterios aportados por Jesús y por la palabra, pues sepamos interpretar, juzgar el momento de manera que se generen en nosotros nuevas actitudes, comportamientos frente a lo que estamos viviendo también. Estas reflexiones que estamos haciendo últimamente quieren ser como la prolongación de la Semana por la Paz, a la que nosotros fuimos invitados. Esa Semana Nacional por la Paz, en la primera semana de septiembre, que terminó pues el 9 con la fiesta de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Vamos a iniciar nuestra reflexión de hoy, que tiene que ver con la reparación y con la no repetición, y sobre todo con una pregunta. Las relaciones que han sido afectadas por una situación de ofensa podrán volver a ser las mismas, incluso mejor que antes, con el ofendido, con el victimario, o entre el victimario y el ofendido, entre el victimario y la víctima, entre el ofensor y el ofendido. ¿O será imposible realmente hacer un camino juntos? Entendiendo pues ese caminar juntos como el proceso de reconciliación. Bien, vamos entonces, buenas tardes, Mari. Vamos entonces a hacer la oración. Tomamos la oración por la paz que se atribuye a San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Que donde haya injuria, siembre yo perdón. Donde haya duda, que yo siembre fe. Donde haya desesperación, que yo siembre esperanza. Donde haya oscuridad, que yo siembre luz. Donde haya tristeza, que yo siembre alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando, recibo. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Bien, es una oración que se atribuye a San Francisco de Asís, la oración por la paz. Bueno, quisiera para trabajar este tema de la reconciliación y especialmente la parte de reparación, no repetición y también si las cosas pueden volver a ser como antes, incluso mejor que antes. Los invito a que tengamos presente este texto de Pablo en la carta a los Corintios, en donde Pablo nos invita a ser también agentes de reconciliación. Él, en el capítulo 5 de la segunda carta, versículos 18 a 21, nos dice que a los que creemos en Cristo nos ha sido confiado un ministerio, un servicio, el ministerio de la reconciliación. Veamos pues entonces el texto. Dice así: todo procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bien, dos cosas dice especialmente Pablo. La primera, déjense reconciliar por Dios. La segunda, nosotros que creemos en Jesús, estamos llamados a ejercer este ministerio de la reconciliación. En otras palabras, de ayudar a personas que se encuentran separadas, distanciadas por una ofensa, a que vuelvan a caminar juntos, a que se reconcilien, a que vuelvan a unir sus corazones, a que abandonen sus posiciones de radical oposición y de ánimos de rencor, de rabia, de odio, para que vuelvan a encontrarse, para que vuelvan también a conciliar o caminar juntos. Buenas, Aniceto, y buenas también, Graciela. Vamos entonces a hablar ahora, resumamos lo que llevamos hasta este momento para que podamos encuadrar el tema de hoy. Recordemos, toda convivencia siempre tiene un riesgo, y es el conflicto o la aparición de ofensas entre los que conviven. Y les decía, es imposible, mientras estemos acá, en este mundo, conviviendo, que no haya ofensas, que no haya roces, en razón de nuestras diferencias. ¿Qué caminos tiene uno cuando es ofendido? Uno, el de vengarse, devolver mal por mal, el de cultivar la rabia, el rencor, el ánimo de venganza, el resentimiento y el odio. Pero el problema es que cultivando estos sentimientos, naturalmente, especialmente el del odio, pues uno desea la muerte de la otra persona. El odio tiene que ver con la muerte. Bien, el otro camino es el camino del perdón. Ya dijimos, perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco es ir a buscar a la persona, al ofensor o al victimario y decirle yo te perdono. Perdonar tampoco es justificar el mal que el otro me ha hecho. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es atreverse a mirar al victimario o al ofensor sin ánimos de venganza, sin rencor, sin rabia, sin resentimiento, y buscando o deseando su bien. El perdón es lo único sanador de las ofensas. Bien, ahora, ¿cómo se hace el proceso de perdonar? Entonces, cuando hablamos de proceso de perdonar, la primera palabra que nos aparece es la de reconciliación. Es la invitación que nos hace Pablo y la que Jesús también nos hace en el Evangelio de Mateo, cuando nos dice también, mientras ustedes van de camino, reconcíliense con aquel con quien tiene, digamos, algo. Reconcíliense, concíliense de nuevo, concilien de nuevo. Bien, ¿qué tareas hay para que uno haga un verdadero proceso de reconciliación? Primero, ya lo estuvimos también trabajando, buscar la verdad. Una reconciliación perfecta y un perdón perfecto, o mejor, el mejor perdón se da siempre y cuando haya verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Ambos cuentan su narración, su relato en torno a la ofensa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? Y hablábamos de una verdad que nosotros tal vez no manejamos, un concepto de verdad que es el que manejan los judíos, el sentido. Es verdadero lo que tenga también sentido.
Segunda tarea, justicia. Entonces se requiere también que frente a la situación de la víctima y del ofendido se establezca la justicia. Y justicia que decíamos no tiene que ver necesariamente con justicia restitutiva o con justicia menos con justicia punitiva, sino con justicia restaurativa. Porque aquí nos interesa el bien de ambos, de ofensor y de ofendido, de víctima y victimario, porque ambos tienen también igual dignidad humana. Tercera tarea, y es de la que vamos a hablar hoy, es la tarea de la reparación. Entonces, se hace necesario el que cuando ha habido con la ofensa, naturalmente, daños, que no solamente son físicos, sino que también son emocionales o afectivos o económicos, hay que reparar el daño. Con la ofensa se afecta a una persona. ¿Y en qué puedo yo afectarla? En sus derechos. Empezando por el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, el derecho a su integridad física, psicológica, moral, y el derecho también a su propiedad, posiblemente bienes materiales que tenga la persona. Entonces, ¿qué se busca con la reparación? Con la reparación se busca que se compense mediante un conjunto de acciones concretas los daños que se produjeron en el ofendido o en la víctima, de tal manera que desaparezcan esos hechos negativos sobre la víctima, los efectos negativos sobre la víctima. Se trata, es casi como aliviar, entre comillas, aliviar, porque es que hay muchas ofensas que dejan una herida muy profunda, pero se trata como de aliviar la tragedia. Algunas de las acciones concretas que podemos hacer o que se pueden hacer como reparación frente a una situación de una ofensa en la que ha habido este tipo de daños a derechos fundamentales de la persona pueden ser las siguientes. Una, puede ser que se requiera asistencia jurídica para el ofendido, de tal manera que recupere sus derechos, los perdidos, de tal manera que haya una palabra. Recuerden que nosotros manejamos también un concepto de justicia que desde el Evangelio, desde Jesús, tiene que ver con que se es justo cuando se es misericordioso y se es justo cuando se reconocen los derechos de la víctima, del más vulnerable, cuando se reconocen los derechos precisamente de la persona afectada. Entonces puede ser que se requiera de un abogado, se requiera de un proceso en el que yo, Dios lo quiera, como victimario o como ofensor, tengo que ofrecerle, digamos, este tipo de asistencia a la persona. Otra acción de reparación es, imagínense por ejemplo, que golpea a la persona y la afecté, digamos, no sé, con una fractura en el tabique. Entonces, Dios no lo quiera. Pero, ¿qué tengo que hacer para reparar? Pues ofrecer la asistencia médica necesaria para que la persona recupere también la calidad de vida afectada, y en este caso en su rostro. También puede ser que se requiera, porque la persona quedó afectada por el golpe o el maltrato, asistencia psicológica. Quedó tan afectada por esa situación de ofensa en la que hubo maltrato también psicológico, unido al golpe, y el golpe mismo, por ejemplo, que la persona necesita un psicólogo, un terapeuta, o de pronto una trabajadora social, pero en este caso tal vez un psicólogo, una psicóloga, una persona, no sé, en consejería.
Entonces yo tengo que asumir para reparar pues los costos de esa asistencia psicológica para esa persona que quedó afectada. Otra acción concreta que tiene que ver, ofrecer posiblemente al ofendido o a la víctima asistencia social. Requiere que se le acompañe también, porque para reconstruir lo que es lo afectado requiere acompañamiento. Ahí hablaba, por ejemplo, de lo que es una trabajadora social, un psicólogo social, en fin. Es posible que se requiera también, por la afectación que hubo, cubrir los daños físicos. No solamente a la persona, sino también, por ejemplo, a un inmueble o un objeto de valor que pertenecía precisamente a la víctima. Es la reparación, pues, que busca también ofrecer esa compensación por esos daños materiales o morales. Los daños morales tienen que ver de pronto con el juicio, la murmuración, la crítica, el daño del buen nombre, que la persona quedó profundamente afectada y que es imposible a veces por sí misma recuperar ese buen nombre que fue afectado precisamente con la ofensa que yo hice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces la reparación tiene que ser con acciones concretas, no es con buenas intenciones. Acciones concretas que les decía que tienen que ver con ese tipo de asistencias, acompañamientos, cubrimiento de actos de daños. Puede ser que la persona haya pedido también oportunidades, no sé, laborales. La persona quedó incapacitada por un buen tiempo y perdió una buena oportunidad laboral. Entonces yo tengo que buscar compensar precisamente las consecuencias de esos daños que se produjeron en la víctima o en el ofendido con mi ofensa o con el daño que yo hice. De pronto se requiere hacer una indemnización económica, o también lo que se perdió, restituirse. Entonces, digamos, ese es un modo como se hace también justicia. Habíamos hablado de la justicia restaurativa que mira ambos, pero aquí con la reparación vemos también el daño producido en la víctima o en el ofendido que requiere ser reparado. Porque, digamos, si no hay reparación, podríamos decir que tampoco hay verdadera justicia. Esa es, entre otras razones, la que justifica o la que prácticamente, y eso lo he reflexionado varias veces, la necesidad de reparar lo que hace necesaria la existencia del purgatorio. Imaginen ustedes que yo peco, yo produzco un daño en un hermano, me arrepiento, sinceramente, Dios me perdona y listo, me salvé, así nomás, directo al cielo. No. El purgatorio es precisamente un estado de reparación en el que asumo yo las consecuencias del daño causado, las consecuencias de un acto que ha causado mejor daño a una persona. Dios me perdona, pero las consecuencias de mis actos que afectaron a esa persona, ¿qué hago yo? Tengo que repararlas. El perdón que suspende, el perdón de Dios, pues suspende la condenación. El perdón de Dios suspende, digamos, o anula la exclusión total y definitiva de Dios. Ese es el perdón de Dios. Y es misericordioso porque me perdona y me salva. Pero las consecuencias de mis actos, yo tengo que asumirlas. El daño causado. A ver, un ejemplo.
yo le quité, Dios no lo quiera, la, con la murmuración o crítica a una persona, le quité el buen nombre. Esa persona, por mis comentarios, por mi chisme, por mi murmuración, pues perdió oportunidades. De pronto laborales. No, esa persona, yo sé de esa persona, yo sé quién es esa persona, allá va esa persona, y esa persona es así, allá va la que tal cosa. ¿Qué pasa? El mal nombre empezó a circular gracias a mis comentarios, a mis críticas, que destruyeron la dignidad y el derecho al buen nombre que tiene esa persona, y la afectó profundamente. Yo me arrepentí, yo pedí perdón, yo me reconcilié, yo me confesé también y fui perdonado. Pero, ¿qué pasa con las consecuencias de ese acto? La afectación de ese acto, digamos, la afectación a esa persona por mis comentarios, yo tengo que reparar. Si Dios no nos exigiera reparación, prácticamente sería el primer promotor de la impunidad. Entonces, listo, peco, me arrepiento, me perdona, me salvo. Y las consecuencias de mis actos, el daño hecho por mis actos, la vida que de pronto, Dios no lo quiera, le quité a esa persona. Dios me dice, ¿dónde está tu hermano? Entonces, Dios me exige, por ejemplo, en el caso de un asesinato, Dios me dice, yo tenía un plan de amor con esa persona y tú interrumpiste el plan de amor, el proyecto de amor que yo tenía con esa persona. Entonces tengo que asumir, así haya sido perdonado el pecado grave, pero yo tengo que asumir las consecuencias. Esa es una cosa en la que especialmente hoy tenemos que educar, creo yo, a nuestros niños y jóvenes. Asumir las consecuencias de sus actos. A ver las consecuencias de sus actos. Porque hoy tan centrado vive uno en sí mismo que no piensa en los demás, ni siquiera en las consecuencias del bien que dejo de hacer o del mal que hago. Y esa parte es también, pues, la responsabilidad que consiste. ¿Qué significa ser responsable? Ser responsable es ser capaz de dar cuenta, de responder. Responsabilidad viene de responder por mis actos, ser capaz de responder por mis actos y las consecuencias de mis actos. A esa parte poca atención le ponemos y resulta que el purgatorio se da precisamente por eso, como un estado de reparación de las consecuencias de mis actos. Y por eso se convierte en un estado de purificación, porque no podemos entrar nosotros a ver a Dios sin haber reparado las consecuencias de nuestros actos. Bien, entonces esa es la reparación, esa es la situación, digamos, es lo que hace que la pedagogía del perdón, o mejor, la pedagogía de la reconciliación, que apunta al perdón y que favorece el perdón, pues son los pasos que hay que recorrer de tal manera que la reconciliación sea más perfecta. Dejemos acá, añadamos otro paso y digamos que es más bien breve. Habíamos dicho, tareas de la reconciliación son búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación, y la otra es la no repetición. Tiene que haber una expresión concreta de no volver a causar la ofensa, no volver a ofender a la persona, de no volver a causar daño, de no volver a maltratar, agredir, violentar, ofender a la persona. Debe haber un compromiso serio de parte del victimario, de parte del ofensor,
con la víctima de no volver a repetir el daño causado. Ahora sí, dejemos acá y el lunes, si Dios nos da vía licencia, hablamos del quinto paso, o mejor ya prácticamente como del cierre de la reconciliación, y es la respuesta a una pregunta: ¿será que después de una ofensa las cosas volverán a ser como antes entre los dos? ¿Tienen que ser como antes? Bien, es una pregunta o interrogante que lo resolveremos, si nos da vida, el lunes. Que Dios los bendiga. Tengan ustedes muy buena tarde.